fue en Sí. junio, pero el día no sé. Bueno, pasó esta vorágine y entonces por fin podemos tener aquí nuevamente a Teresa Constantini. Muy bienvenida, gracias por acompañarnos y bueno, gracias por este trabajo magnífico que es Weinrod entre bambalinas. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cómo estás vos, Julia? Siempre un placer venir y además agradecida porque sos una gran promotora de todo lo que hacemos. Sí, 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 que es mucho, mucho, es mucho lo que haces. ¿Cómo reaccionás después de un estreno como este, que además fueron 3 días súper intensos, con presentaciones muy especiales? ¿Qué te pasa orgánicamente después? Se te viene un vacío encima porque ya soltaste la película y bueno, ahora hay que ver qué es lo que sigue, o justamente te pasa todo lo contrario, te da ganas de volver al rodaje con otra propuesta. No, desde ya volver al rodaje con otra propuesta, eso seguro, pero al margen el hecho eso del posparto, como lo llamo yo, que te parece, bueno, ¿y ahora qué? No fue así esta vez porque hay que seguir Mm, mostrando la película y porque Mauricio es un gran alentador y hablamos todo el tiempo y organizamos y porque la están pidiendo además. Va a ir al Gomón, seguro, y estamos nosotros también buscando otras alternativas. Art House se la pidió a Mauricio, yo pedí en Bellas Artes, Malva, bueno, vamos a ver, pero en ujú. principio estamos conectados para seguir. Entonces fue un agotamiento total, porque el evento que vos compartiste era largo, hermoso, Sí, increíble, pero fue largo, lleno de emociones y la gente salió tan contenta que, sí, bueno, nada, estoy sí, muy sí. feliz, en verdad estoy muy feliz. Todo muy, muy intenso, pero también muy afectuoso, Sí. como es el documental, por otra parte, ¿no? Así es Weinrod entre bambalinas. Yo diría es casi una declaración de amor Ay, qué lindo. a un personaje como Mauricio Weinrod, ¿no? Parecería que es lo que le pasa a todos los que lo ven. Mauricio no deja de enviarme mensajes que le llegan porque la gente que fue después del estreno, los que fueron al estreno, los que él les mandó link porque no estaban, como María Richetto, la bailarina Ujú. que uruguaya que aparece en el documental, pero estaba en Montevideo. Y la verdad que es muy emocionante lo que le pasa a la gente. Y creo que a mí también se me despertó algo con esto de que fue, es como un homenaje Sí. y tal cual, una declaración de amor hacia un artista increíble y que no es, es único él, pero que hay tantos otros a quienes deberíamos seguirles rindiendo homenaje. Bueno, allí estás vos seguramente, seguramente. ¿En qué momento decidiste que Weinrod era un documental? Bueno, en realidad lo conté varias veces, pero fue algo que me soplaron, como digo yo, de esas cosas que vos decís, viste, hablas de alguien, hace mucho que no lo ves y te lo cruzás en la Ujú. calle. Esto fue algo así, porque yo no lo conocía tanto, o sea, conocía su obra mucho, pero a él no lo conocía tanto como lo conozco ahora. Y me invitó al estreno de La Tempestad, reestreno que él en realidad ya no estaba como director de la compañía, o sea que era Andrea Chinetti la que ponía en escena, pero él iba a hacer una parte y yo no estaba en Buenos Aires. Pero ¿por qué? No sé, le dije, pero a mí me parece que lo que hay que hacer es un documental sobre tu obra. Y me dijo, ¿cómo? Sí, ya. Y me alegró un montón que quisiera y bueno, ahí la llamé a Marga enseguida, Marga Gómez, mi productora, y le dije, Marga, ¿qué te parece? Le acabo de decir a Mauricio que... Y estaba fascinada. Ajá. Las dos muy fanáticas de lo que había hecho Mauricio, ¿no? De sus Ujú, coreografías ujú, y demás. ujú. Así que ahí empezó. Ahora, hay una decisión artística, argumental también, tuya, obviamente, respecto de cómo mostrar a Mauricio Weinrod. No es una biopic.
no es el documental en términos clásicos, nació en tal momento, hizo tal cosa, sino que es un panorama de su vida, pero sobre todo de sus afectos, ¿no? Claro, porque como bien sabés, yo soy ficción, cuento Sí. historias. También he tomado personajes que reales como Felicitas y Tita, pero bueno, que no estaban, que no los conocía. Y cuando me dedico a un documental, lo que creo es que quiero contar una historia. Y lo que me interesa muchísimo a mí es la vida de la gente. Yo leo muchísimas biografías, porque Ujú. me interesa mucho la vida de la gente. Ahora acabo de terminar la de Al Pacino, por ejemplo, y es fascinante descubrir la persona frente a lo que uno ve en la pantalla, al Ujú. actor, al que uno vio en entrevistas o Sí. demás. Igual yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero eso es Ah, un bueno. capítulo aparte, para Para otra otra entrevista. vez. Y la verdad es que me parece que necesito contar una historia con el corazón, con el alma, que necesito ponerle algo de la vida, porque yo creo mucho y también uno se hace preguntas cuando filma algo y tiene que encontrar el hilo de la historia. Y es bueno, ¿qué es la vida y qué es lo que de la vida va a la obra, ¿no? Y cómo nosotros nos repetimos, como que siempre hacemos la misma película y él, bueno, fue contando un poco cómo sus diferentes coreografías tuvieron que ver con momentos de su Ujú, vida. ujú. Y fue muy generoso de su parte porque abrió muchísimo su corazón a contarnos, ¿no? ¿Y en qué? Porque también debe haber implicado decisiones de qué dejar en la película y qué no dejar. Y sí, eso Eh, fue un trabajo arduo y de mucho tiempo. Creo que nos favoreció, decíamos con Laura Búa, mi editora, que nos favoreció mucho la cantidad de años que pasaron por circunstancias, la pandemia, Mauricio que no estuvo bien y demás, y las idas y vueltas que tuvimos de edición, esto no es por acá, encontrarle ese hilo conductor y bueno, yo creo que nos favoreció ujú, el tiempo para el tipo de directora que soy yo, digamos, ¿no? Y que necesité eso. Y con Laura nos entendemos también. Hubo muchísimas ediciones y ujú. muchísimo material que quedó afuera. Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Claro. Que lo bueno del documental para mí es que yo no, bueno, yo no me aproximé a Mauricio con un guión, fui. Entonces después había que, el guión hay que armarlo en la edición, ¿no? Es Ajá. una forma, ¿no? No todo el Sí, mundo sí, sí, trabaja así. sí, sí, sí. Pero hay que encontrarla también esa historia, el Totalmente, cuentito. el cuentito, sí. Digo, vos venís fundamentalmente de la ficción, como bien decís, y en un documental, ¿cómo se encuentra el cuentito? Pero es de la misma manera, en realidad, sí. Es como cuando encontrás el cuento, ahí decís, ay, es esto. Yo por ahí se lo mostré cuando teníamos una edición, llamo a algunos cercanos que lo vean, que nos den Ujú. un feedback, pero es interno. Yo decía, no es por acá. Y a mí me parece que yo encontré el hilo primero cuando decidí que la tempestad claramente atravesaba la vida de Mauricio, porque él se identificó con Sí. Próspero. Entonces, como es una obra que conozco, que la he visto hecha shakespearianamente, digamos, varias veces y que además la releí, por supuesto, para interiorizarme de cuál fue la visión de Mauricio, me parece que eso me dio una línea, sobre todo que la tenemos filmada con Hugo Colace a 3 cámaras, maravillosamente, en el San Claro, bueno, Martín. ese equipo de gente con el que te rodeas vos que son lo mejor del barrio Lo siempre, ¿eh? mejor del Lo barrio. mejor del barrio, sí. Así que Sí. tenían un registro muy afiatado de las coreografías De esa de esa en especialmente, particular. de ella. Las demás Ujú. fueron todas material de archivo, que es lo tan difícil, y eso no dejo de decirlo porque acá se borra todo, no se guarda nada, Sí. no hay
un deseo o una educación, casi sería, que en algún momento algo de eso dice Julio Boca en el documental, Sí. frente a no solo la danza. El otro día lo veía Julio, que está, hay un dúo que están haciendo una obra para el Colón y que él cómo dirigía desde la butaca, ¿viste? Porque Sí. decís estas cosas que ahora las ves en las redes, pero que no tienen un registro fílmico Sí. de un buen formato. Y bueno, filmaban así. Hay muy poco material de Ujú. archivo de Ahora, las Weinroth, coreos. entre bambalinas, curiosamente tiene mucho material de archivo muy interesante. Tiene, Eh, sí. Hubo que encontrarle una forma que Hugo Colás el día del estreno, que no lo había visto él antes porque no pudo, me dijo, qué suerte. Es como una truca que ayuda a que ese material que está un poco más roto que lo que nosotros ujú, tenemos, se vea como fílmico ujú. y nada, y lo podemos apreciar, ¿no? Ah, mira, porque yo pensaba así a simple vista, bueno, no tan simple vista, pero pensaba que había habido un rescate, una digitalización de esos materiales, un tratamiento de recuperación. No, no, No. no, todo eso está en DVD y quizás lo que está bastante mejor, pero igual es un formato, sí digital, pero no es HD, es lo del Sodre porque, y lo último del Colón, porque hay algunos planos más cerca. Si no, la Mm, cámara de Ana Frank no teníamos casi nada. Es una, la tienen que volver a hacer. claro. Bueno, hay que convencerlo a Mauricio entonces. Un momento muy particular del documental, entre todos los momentos muy emotivos que hay, es el del regreso de él a Varsovia, Mm. al lugar donde su familia fue arrasada. Esto estaba, bueno, ahí sí un recorrido por las calles, el cementerio, ¿no? ¿Esto estaba previsto? ¿Surgió a partir de tu encuentro con él? ¿Cómo fue esa parte? Fue absolutamente como, así como vino la idea de hacerlo, también apareció que Carmina Burana se hizo en Montevideo y entonces viajamos para estar en el Sodre con el estreno y poder entrevistar a la gente que aparece dentro del Sodre. Y ahí nos enteramos que Mauricio estaba invitado a Gantz, donde se inició la guerra, a poner 3 obras de él, entre ellas obviamente Ana Frank, y yo le dije, Mauricio, tenés que ir a Varsovia. Él no había ido nunca a No, Polonia. Y me dijo, ay, bueno, no sé, no sé, no sé. Y ya cuando estaba por viajar, le digo, Mauricio, vas a ir a Varsovia. Y estaba en un momento complejo y al final me dijo, bueno, voy un día. Entonces mandamos un equipo. Yo tengo ahí gente en Francia que Marga me hizo conocer y que me ayudó con el documental de Paul Oster y John Kutze. Y fueron ellos, porque por un día nosotras, yo no conozco encima Varsovia, me hubiera encantado ir. Y bueno, así sucedió. Y para él fue importantísimo. Por eso el documental también a Mauricio le trajo cosas que ujú, inesperadas, ¿no? sí. Eh, y ahora dice que está escribiendo muchísimo. Bueno, eso, él contaba eso, que desde chico, ¿no? Escribe poesías. Sí, Aquí estuvimos charlando con él sí, largamente también y justamente contaba eso, que escribe. Y ahora retomó entonces la escritura a un partir montón, del sí. documental. Un montón escribiendo Ajá. cosas. Él decía que iba a escribir sus memorias y de repente dice, tengo una película, ¿para qué? Pero ahora está escribiendo. Es incansable. Quiere que continúes la La saga. miniserie. Claro, 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 claro. Bueno, yo le decía eso justamente, ¿no? Digo, yo no lo conocía, obviamente sí su obra, pero no nunca había tratado con él. Y le decía, bueno, ahí hay material casi, imagino que Teresa Constantini estará pensando en una serie ya, porque con todo lo que él cuenta, que además hay que hacerlo callar, ¿no? Cuesta un poco. No sabes lo que es editarlo. Preguntale a Laura. Estaba encantado con vos. Me dijo, Ajá. pero qué amor, pero qué linda entrevista. Sí, estaba feliz. Bueno, pero ahí surgió la idea,
Es una serie, Mauricio, esto. Teresa debe estar pensándolo. No sé si te quedó energía para eso, Teresa. No sé, no sé, no Ujú. sé, no sé, porque también pienso que a veces, viste, algunos dicen, a mí me hubiera gustado que siga, y qué sé yo digo, qué bueno que se queden con las ganas, Mm, es siempre una, una vida es 10 veces más larga, intensa y demás de lo que podemos contar en 52 minutos, ¿no? Pero bueno, es un retazo de la historia, no lo sé, no lo sé, no sé. En estos testeos que vos hiciste con un prearmado, ¿no? Del documental, un boceto, podríamos decir, ¿en algún momento él participó, le mostraste algo? No, lo No, tuviste en ascuas. no le mostré nada, no, Ajá. no. No, en realidad es extraño, pero la sensación que tenía es que es difícil cuando trabajás. Bueno, viste que él no pidió tampoco, porque si no, no le hubiera podido decir, no, no, mira, no Mm, lo puedes ver. Pero no sé, porque le cuesta tanto, a uno le cuesta mucho verse, y ujú. entonces siempre va a encontrar cosas, y yo siento que necesito tener más libre, Sí, sí, más sí, sí, libertad sí, creativa frente sí. a eso, si me entregaron la posibilidad, ¿no? Pero cuando lo vio en la DAC, que era algo que, bueno, ya estaba terminado, pero también, y bueno, hubo algunas cosas que nos dio después y que pudimos cambiar, que nunca me las había dado antes. O sea que sirvió, que ahí Claro, sí, por supuesto que claro. se lo demostré para que dijera lo que tenía para decir. Que debe haber sido mucho y en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque con todo lo que él habla es muy, muy, muy conmovedor, muy conversador. Ahora, bueno, estás viendo el posible camino de aquí en adelante de Mauricio Weinroth entre bambalinas, ¿no? Eh, Hay otros estrenos, entonces, por lo que nos estás contando, y hay otros personajes de la cultura que estés por abordar, que te Sí, estés no quiero nombrar para planteando. no generar expectativa en los que tengo en mente. No hablé con ninguno todavía, Ajá. pero bueno, hay un proyecto en ciernes con Pablo Terruzzi, productor, que también se asoció al proyecto de Mauricio cuando nos conocimos, que es reciente, y que tiene mucho interés. Así que vamos a ver, para ahí sí planear algo de 3 o 4 eh, documentales donde bueno, se arme como un proyecto, ¿no? Más Ujú, grande y donde se pueda, eh, nada, conseguir sponsors y demás, lo que ujú, sea, para ujú, producirlo. Así ujú. que eso está como una opción bastante, que a mí me atrae mucho, de, como un proyecto que tengo muchas ganas Sí. de abordar, digamos. ¿Y la ficción? Y mucho más. Por eso, lo que yo le decía a Pablo, bueno, el documental por ahí es como que vas un poco, yo lo que no puedo dejar de filmar mi próxima ficción. Y estoy escribiendo con bastante dedicación, con muchas horas por día, un guión que ya tiene mucho tiempo en mí, pero que lo estoy trabajando y estoy en la parte más ardua, que es cuando llegas al final y tenés que seguir pensando lo que no va así que sí, lo primero, Ujú, yo dije, lo tengo como prioridad, necesito hacer otra ficción ajá. y estoy con buena energía y ganas, así que sí. Y también sobre alguna mujer de la historia nuestra, algún personaje importante, o es una historia que no tiene nada que ver con esto. No, es una película como siempre me decía Marga, ahora una película chiquita, ahora una película chiquitita. Tere, ¿cuándo se te va a ocurrir? A mí se me ocurren siempre. Pero esta es una historia que me inspiré mucho en el tiempo que me fui a vivir a Uruguay para filmar entre Uruguay y Buenos Aires, digamos entre Punta del Este y Buenos Aires. Y
y es una historia de total ficción, pero es un tema que me interesa mucho y son pocos personajes y es muy... Es como más volver a un tipo de cine que ya hice, como El amor y la ciudad, como Acrobacias del corazón, como mis comienzos. Volver a eso, que es todo un estilo y que me interesa un montón, porque tiene que ver mucho conmigo. Entonces... los sentimientos, exactamente, los vínculos, las relaciones, las generaciones, son 3 generaciones, sí, eso. Y por supuesto los vínculos, sí, padre, hija, interesante. Sí, estoy contenta. ¿Y lo ves factible en este momento que estamos atravesando, el cine argentino en particular? ¿Lo ves posible? Lo veo posible y factible porque ya sabés que yo soy independiente en un punto, si a esta altura y con la edad que tengo además dependo, no lo voy a hacer nunca más. No sé qué puede pasar ni con las plataformas, me estoy quedando fuera de todo eso y decir la hago la película y a la manera del documental de Mauricio, que vaya donde vaya, digamos, donde no haya una expectativa. Sí, por supuesto que Pablo está para producir. ¿Qué puede pasar? Bueno, Uruguay hay algunos beneficios que nos da y tenemos ahí armado, pero ni idea. No, o sea, no puedo pensar en el lanzamiento y esa parte porque uno tuvo distribuidor siempre y hoy en día la gente no va al cine, no va al cine a ver esto por lo menos, ¿viste? Porque este tipo de cine que es como más... el cine, no sé, bueno, europeo. Más intimista, más ¿no? Intimista. Sí. Entonces vamos a ver, pero lo más importante me parece hacerla. Me parece ingresar de vuelta ahí, estar con los actores y trabajar y con el equipo. No sé, volver a ese sueño que para mí es el set y el rodaje. Claro, es tu medio. Ay, sí, me fascina. Es ahí, exactamente. Bueno, entonces crucemos los dedos para que pronto podamos tener aquí otra vez a Teresa Costantini para contarnos que va a volver al set con ficción, que es el origen de su trayectoria como directora, ¿no? Así es. Pero mientras tanto, esperamos que se produzcan novedades respecto de Weinrod entre bambalinas, que bueno, va a volver a las salas. Sí, no me cabe la menor duda, porque por lo menos al Gomón ya tenemos fecha. Y, ¿cuándo sería? Nos dijeron el 28 de agosto y ahora parece que la quieren adelantar en la sala chica, en la de 270 igual, que no es tan chica porque viste que estas cosas, qué sé yo. Y nos pidieron un poco más dicen que es corto para una proyección, entonces estamos haciendo un back para rellenar, viste, como un bonus track. Minutos que faltan. Ahí ya estaría. Y los demás estamos, qué sé yo, pidiendo. Claro. ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? Claro. Y también hay gente que está preguntando mucho sobre este documental Weinrod entre bambalinas. Estuvimos entonces con Teresa Costantini, su directora y creadora de esta historia y de tantas otras muy interesantes. Y con Teresa entonces estamos terminando esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias siempre, a vos, siempre. Julia, gracias a vos. Dije El amor y la ciudad y vos estuviste ahí, ahora me acabo de acordar, en París. Exactamente, gran experiencia. En París, además. París, qué lindo fue. Bueno, tenemos que volver a París, Teresa. Volvemos a París.